Esta semana conversando con un pastor amigo, me preguntaba, casi siempre nos preguntamos qué Dios está moviendo su corazón para enseñar o para predicar en la iglesia. Y él me decía, pero ya tú terminaste tu serie de Primera de Juan. Y yo dije, no, la pusimos en pausa, porque enero es un mes donde me gusta tratar de animar a la congregación a preparar su corazón, preparar su fe en cuanto a cómo enfrentar el nuevo año. Así que creía que Primera de Juan era una oportunidad para ponerla en pausa y escuchar varios de los salmos que tienen esa voz de fe, de confianza y de esperanza con la que hemos estado siendo ministrados. Si usted no ha estado aquí con nosotros, no ha podido disfrutarlos, les animamos. Yo creo que es hora ya de empezar a decir que no solamente en nuestra página de Facebook, sino también en nuestro canal de YouTube, usted puede volver a escuchar estos mensajes del Salmo capítulo 3, en donde David nos testifica de la fe y de la confianza que deberíamos imitar y cultivar en Dios como Él para este año. Del Salmo 121, en donde escuchamos la seguridad que se transmite y que los peregrinos recibían al cantar este salmo y que nosotros también deberíamos tener para enfrentar este nuevo año. Así que todos estos sermones han sido para preparar nuestros corazones para un año que estará lleno de bendiciones, pero que también estará lleno de retos. Y que con la ayuda del Señor, que con el poder del Señor y basados en la palabra del Señor, estoy seguro que vamos a poder enfrentar. Pero esta mañana quisiera también exhortar amorosamente a la iglesia. Y no solamente animarla y no solamente afirmarla, sino también advertirla de cosas que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo en relación a nuestra vida de fe para este nuevo año. No solamente deberíamos fortalecer nuestra fe para enfrentar un nuevo año, también deberíamos estar preocupados por nuestra fe para este nuevo año. Y es en ese sentido de la preocupación que deberíamos tener en relación a nuestra fe, que yo quiero compartir este mensaje con ustedes. Y el propósito de este mensaje es considerar el mandamiento bíblico a estar despiertos. El mandamiento bíblico de estar despiertos. Cuando a mí me preguntan por qué el Señor no me regaló hijos varones, yo siempre digo y asumo que es por la soberanía de Dios. Él no quiso. Pero en los últimos años he comenzado a pensar que hay una segunda respuesta para esa pregunta. Y no, hermano, no es que no me esfuerzo, sí me esfuerzo. La segunda respuesta sería que creo que el Señor me está evitando una de las peleas irreconciliables con mi esposa. Y ahora le voy a explicar por qué. ¿Por qué yo creo que si Dios me concede un hijo varón, voy a tener una de las peleas irreconciliables con mi esposa? Bueno, por el nombre que me gustaría ponerle a ese hijo varón. Hay un nombre que no es por cómo suena, pero sí por el significado que tiene, que a mí me encanta. Pero como digo, y respetando a aquellos que tienen ese nombre, honestamente no es muy atractivo como Marlon, no, perdón, como otros nombres por ahí. Pero el nombre es Gregorio. Gregorio. Y ya veo sus caras, respetando a cualquiera persona que tenga ese nombre. Pero vuelvo a repetir, lo que me atrae del nombre no es cómo suena o lo atractivo, es el significado que viene, el origen de ese nombre. Y el origen de ese nombre viene de una palabra griega que significa el que vigila, el que está vigilante. Así que el nombre Gregorio significa eso, alguien vigilante. Y es por eso que me atrae ese nombre, porque esa idea de estar vigilantes es una idea que está muy anclada al mandato bíblico de velad, al mandato bíblico de estar despiertos. Y eso es lo que yo quiero que pensemos hoy, mi amado hermano. Las implicaciones de bendición, de tomar en cuenta ese mandato bíblico a estar despiertos. Las implicaciones y la bendición en áreas específicas en donde si no estamos despiertos, corremos riesgos peligrosos.
Quizás uno de los primeros lugares en la Biblia a donde deberíamos ir y a donde deberíamos aterrizar para pensar en este concepto del mandamiento bíblico a estar despiertos es en Mateo capítulo 26, por favor. Abra su Biblia conmigo. Mateo capítulo 26, en los versículos del 36 al 46. No lo vamos a leer, pero quiero recordarles que estos versículos nos ubican en un momento en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en donde se encuentra a horas de ser traicionado. Se encuentra a horas de ser injustamente enjuiciado por los poderes políticos. Se encuentra a horas de finalmente ser crucificado en la cruz. Y estos versículos en donde Jesús está a horas de que estos eventos ocurran en su vida, podemos contemplar a nuestro Señor, en primer lugar, teniendo tiempo a solas para orar a su Padre, y en segundo lugar, animando a sus discípulos a que velen y estén despiertos con Él. Dos veces en estos versículos, en dos ocasiones Jesús usa esta idea de velad, esta idea de estar despierto. Lea conmigo versículo 38, Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Creo que en esta primera ocasión lo que Jesús está haciendo es ofrecerles una amorosa invitación a sus discípulos para que estén despiertos con Él, para que lo acompañen en este momento de tristeza y en este momento de dolor por lo que está por venir, no por enfrentarse al poder político, pero sí por enfrentarse a la ira de Dios para pagar el precio y salvar a pecadores. Hay una segunda ocasión en estos versículos en donde yo no creo que el tono de Jesús es una invitación, sino que ahora es una exhortación, en cierta manera, contra los discípulos. El verso 40 y 41 dice, vino luego a sus discípulos, en otros momentos se había separado para orar, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No creo que la invitación del versículo 38 es ahora la misma en el versículo 40. Creo que hay una reprimenda de Jesús de que no han podido estar despiertos. Jesús, que sabe lo que está por venir, Jesús, que sabe que no tendrán las fuerzas suficientes para enfrentar por sí mismo lo que está por venir, les anima a estar despiertos, pero también les anima a estar orando. Esta idea esta palabra velad que Jesús usa en dos ocasiones esta noche, lleva el sentido de no se duerman, manténganse despiertos. El deseo de Jesús es que sus discípulos estén espiritualmente preparados para lo que está por venir. No es estar despierto lo que los prepara, es estar orando, pero tienen que estar despiertos para orar. Así que mi amado hermano, esta mañana yo quiero que pensemos en eso. Yo quiero que, como dije al principio, pensemos en la implicación de bendición que tiene para nuestras vidas el tomar en serio este mandato bíblico de estar despiertos. El tomar en serio este mandato bíblico de mantenernos velando, pero de manera puntual, ¿en qué áreas específicas deberíamos estar haciéndolo? Es asombroso que la palabra que Jesús usa aquí, el Nuevo Testamento también la usa para llamar a los creyentes y para transmitirles a los creyentes un sentido de urgencia, un sentido de responsabilidad, de que estén despiertos, de que estén alertas, pero ahora en relación a sus vidas espirituales. Pero ahora en relación en un sentido espiritual.
Yo quisiera que esta mañana, con la ayuda del Señor, podamos explorar algunas de las áreas en donde debemos considerar este mandamiento de estar despiertos y la implicación de bendición que tiene el obedecerlo. Acompáñame en tu Biblia. Hoy, a diferencia de otros domingos, nos vamos a mover un poquito por la Biblia para ver este mandamiento y las cosas que Dios puede enseñarnos a través de él. Mi exhortación en esta mañana para la iglesia del Señor es que este año 2026 tú te propongas a mantenerte despierto, tú te propongas a mantenerte velando y tú veas la bendición que tiene para tu vida obedecer este mandamiento del Señor. El primera área, mi amado hermano, en donde quiero que consideres la implicación de mantenernos despiertos, es en relación a estar preparados para el momento de la segunda venida. No hay forma de estar listos, no hay forma de estar preparados para ese glorioso retorno del Señor Jesucristo si no estamos tomando en serio el mandamiento de mantenernos despiertos, de mantenernos velando. En Mateo capítulo 24, Jesús usa esta misma palabra, este mismo mandamiento, velad, con el propósito de animar a sus discípulos a cultivar la actitud espiritual de alerta que necesitan para esperar en Él y para esperarlo a Él, aún en el mundo en el que viven. Mira cómo Jesús dice, mira lo que Jesús dice en Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, escucha bien, porque es fácil decir que estamos esperando al Señor. Es fácil decir que estamos anhelando que el Señor venga. Pero eso no significa que estamos velando y despiertos espiritualmente esperando la venida del Señor. Es fácil usar el término maranata, que es un término hebreo, es una expresión hebrea para enfatizar que el Señor viene, pero eso no significa que realmente estemos velando espiritualmente sobre nuestras vidas, sobre nuestra fe y sobre el mundo esperando al Señor. Mateo 24 es ese pasaje precioso en el que Jesús dedica tiempo para explicar a sus discípulos acerca de las cosas que están por venir, acerca de los eventos que van a anticipar tanto la destrucción de Jerusalén como la segunda venida del Señor y el fin de los tiempos. Y es en este discurso apocalíptico, en este discurso escatológico de los últimos tiempos, en donde Jesús usa entonces el mandato. Tienen que estar despiertos, tienen que estar alertas, tienen que estar velando, porque si no, ¿cuál es la implicación? Se quedan, porque si no, les sorprende. El apóstol Pablo, al igual que Jesús, usa la misma palabra de velar en el mismo contexto de la segunda venida, pero en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Así que nos movemos para complementar esta idea en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en donde Pablo ahora, usando el mismo concepto de velar y el mismo tema de la segunda venida o la espera del Señor en su segunda venida, le dice a los creyentes. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, estad despiertos y seamos sobrios. En todo el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, Pablo está usando dos conceptos en forma de contraste y en forma de metáforas. Él no está pensando en gente dormida literalmente, él no está pensando en gente despierta literalmente, él está contrastando dos actitudes diferentes con relación a la segunda venida. Dos formas de vivir que reflejan si estamos despiertos o dormidos con relación a la espera del momento glorioso de la segunda venida del Señor Jesucristo.
Mira el versículo 7, el versículo posterior al que hemos leído, para que veas cómo Pablo está usando estos conceptos de dormir y de estar despierto como metáforas de dos estilos de vida diferentes. Pues los que duermen, Pablo nos va a decir, ustedes no deberían estar dormidos, pero les voy a decir cómo es que están viviendo los que duermen. Pues los que duermen, de noche duermen. Oh, Pablo, pero eso lo sabemos. Sí, sí, pero es que la noche aquí y el dormir no son literales, tienen otro significado. ¿Qué significa? Y los que se embriagan, de noche se embriagan. La idea es, lo hacen en lo oculto, viven su estilo de vida pecaminoso sin importarle la venida del Señor, como si estuvieran en oscuridad y como si estuvieran dormidos. Ese es el punto aquí, hermanos. Dormir y actuar, vivir de noche, implica una vida que está entregada a la oscuridad y al pecado, sin tomar en cuenta la venida del Señor ni su santidad. Mira cómo sigue diciendo Pablo, versículo 8, para mostrar el contraste. Pero nosotros, que somos del día, ese es el contraste. Los que no esperan la venida del Señor, los que no anhelan la venida del Señor, los que están durmiendo sin esperar la venida del Señor, están en oscuridad. Sus vidas reflejan las tinieblas de este mundo. Pero nosotros, y me encanta porque Pablo se incluye, todos los creyentes, todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, todos los que estamos despiertos, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros que anhelamos la venida del Señor, nosotros que vivimos por los principios del reino de los cielos, nosotros que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios para perdón de nuestros pecados, nosotros deberíamos vivir despiertos, anhelando y esperando la venida del Señor. Hermano, y la pregunta importante es, ¿tú puedes sentir que estás incluido en ese nosotros del versículo 8? Si tú examinas tu vida ahora, si tú examinas tu vida en este momento, ¿tú eres de los nosotros? ¿Tú eres de los que viven en el día? ¿Tú eres de los que son sobrios? ¿Tú eres de los que están despiertos? ¿Tú eres de los que han abandonado las obras de las tinieblas para venir a la luz del Señor Jesucristo, arrepentido y perdonado por sus pecados? ¿Tú eres de los de nosotros? ¿O tú eres de los de ellos? Hermanos, yo siempre digo esto y a veces no se me entiende cuando lo digo. Pero aunque nosotros no sabemos el día que el Señor viene, no nos debe tomar por sorpresa. Y no se me escandalice, lléveme al paso, lléveme con calma. Aunque yo no sé el día que el Señor viene, porque vivo en la luz y en la espera del Señor, ese día no debe sorprenderme. Porque la implicación de que ese día te sorprenda es que tú no estás esperando ese día. Pastor, ¿y dónde usted se saca eso? Mira lo que Pablo dice en el versículo 4 de este mismo capítulo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, cual en la venida del Señor, os sorprenda como ladrón. No, en un sentido nos tiene que sorprender porque no sabemos cuándo es, pero en otro no, porque estamos viviendo a la espera del Señor. Abiertos nuestros ojos, despiertos nuestros ojos, espiritualmente preparados, justificados y santificados en el Señor y en su venida. Voy a contar esto, y espero que nunca hagamos esto, hermano. Espero de verdad que nunca tengamos este tipo de conversaciones acá en la iglesia. Pero cuando yo crecí en la iglesia, cuando yo crecía con 10, 11, 12 años, siempre habían buenos e intencionados hermanitos que querían exhortar a otros a que estuvieran alertas y no se descuidaran porque la venida del Señor estaba cerca. Y decían cosas como esta: el hermano que no vino hoy al culto, si el Señor viene, lo agarró de sorpresa. ¿En serio? ¿No venir al culto me agarra de sorpresa? Yo creo que hay gente que va a estar en el culto y el Señor los va a sorprender, sentados en la iglesia.
Porque Pablo no está pensando en dónde estás, sino en cómo vives. Y los que están esperando al Señor viven en la luz, en la santidad y en la obediencia al Señor, que Él le agrada, que a Él le glorifica. Por ende, ellos no son sorprendidos como, wow, el Señor me agarró. No, ellos están viviendo arrepentidos en la gracia y la misericordia del Señor y preparados para su venida. ¿Tú eres de esos, hermanos? No, no de los que se portan bien, de los que viven amparados en la gracia y misericordia del Señor y en su poder en santidad. Hermanos, estar despiertos implica vivir vidas que esperan al Señor. Vivir vidas que están lidiando con su pecado y lo están trayendo a la luz para que el Señor los perdone, para que el Señor los cubra y para que nos vista de la santidad con la que hemos de recibir al Señor en su venida. Porque Apocalipsis dice que a su esposa se le concedió ser vestida. Ella no se vistió, a ella la vistieron. Hemos sido vestidos con la santidad de Dios. ¿Cuándo? Cuando vivimos arrepentidos en comunión con Dios por nuestros pecados. Cuando vivimos en luz y en honestidad, trayendo al Señor nuestros pecados. Y siendo entonces que vestidos de la justicia del Señor y preparados por el Señor para el encuentro con nuestro Señor. Oh, mi amado hermano, ¿qué implica para ti vivir este año 2026 despierto? Que no te enredes en los engaños del pecado. Que no te enredes en la oscuridad en tu lucha con el pecado. Que busques la luz y la ayuda de otros creyentes y del Señor Jesucristo mientras caminas peleando y batallando con tu pecado por la gracia del Señor en espera de su venida. No me malinterprete. Nada, escuche bien, mi amado hermano. Y si usted no me entiende ahora y quiere que converse esto con usted después, yo lo voy a hacer. Pero escuche bien. Es imposible que el Señor encuentre sin pecado a los que viene a buscar, a menos que lo haya vestido de su justicia y los haya hecho santos posicionalmente. Nosotros no esperamos que el Señor nos encuentre sin pecado, porque la Biblia dice que aún no haciendo lo bueno, ya hemos pecado. Lo que nosotros esperamos es que el Señor nos encuentre justificados en Él y viviendo para Él y caminando en la santidad que le agrada a Él. Eso es lo que esperamos. Y eso entonces nos hace ¿qué? Renunciar al pecado, confesar el pecado, batallar con el pecado, vivir luchando diariamente esta guerra con nuestros corazones para que glorifiquen a Dios y no se conformen a vivir vidas pecaminosas. La esperanza de ser encontrados en el día del Señor es de ser encontrados en el Señor, ser encontrados perdonados por Él, ser encontrados viviendo para Él, ser encontrados en la comunión de su pueblo que le agrada a Él. Pero ¿cuál es la segunda entonces? Esa es la primera implicación de este mandamiento de estar velando, de estar despiertos en relación a estar preparados para el momento de la segunda venida. Pero quiero que veas una segunda implicación, otra segunda área en donde hay una implicación directa de tomar en serio este mandamiento. Y es en relación a mantenernos vigilantes en nuestra vida espiritual. Aquellos que están despiertos y que toman la decisión de obedecer este mandamiento, de no dormirse en un sentido espiritual, ellos comenzarán a estar más y más vigilantes en relación a sus vidas espirituales. Escucha lo que el Señor Jesús le escribe a la carta, le escribe a la iglesia de Sardis en una de sus cartas en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, el Señor le manda un mensaje duro, un mensaje fuerte, un regaño a la iglesia de Sardis, a la cual ya había descrito como una iglesia muerta. Y a esta iglesia muerta, Jesús le dice en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, no están muertas todavía, están por morir,
porque no, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Para una iglesia que Jesús describe como muerta en muchos aspectos de su espiritualidad, en otros le dice, vela en esos que todavía no han muerto, vela por esos que todavía no han muerto. Habían pocas cosas que aún no habían muerto en relación a esta iglesia. Y es a ellas a las que Jesús le dice, vela y estate alerta de ellas. Esta exhortación, hermanos, debe hacernos pensar en que nosotros deberíamos velar y cultivar aspectos de nuestra vida espiritual, virtudes, disciplinas, prácticas de nuestra vida espiritual, que por nada deberíamos dejar morir. Que por nada deberíamos descuidarla, que por nada deberíamos dejar de estar atentos a ellas. Ese es el mandato de esta exhortación de Jesús para esta iglesia. Las que murieron ya murieron, pero las que están por morir, asegúrate de velar por ellas. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuáles son esas áreas en donde deberíamos, yo creo que son muchas, pero cuáles son algunas específicas en donde nosotros no deberíamos descuidar y mantenernos velando de ellas, como tú exhortas en tu palabra? Y encontré al menos dos. Yo creo que son muchas más, pero para propósitos de este mensaje solamente voy a mencionar dos. La primera la encontramos en Colosenses 4, versículo 2. ¿Qué áreas deberíamos velar y mantenernos cuidando y no dejar morir durante este año 2026 si queremos obedecer el mandamiento de estar despiertos? Mira lo que dice Pablo en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Qué preciosa combinación de palabras usa la Biblia en este versículo. Primero dice perseverad, lo cual lleva la idea y el compromiso de hacer algo constantemente, persistentemente. Y todos nosotros somos honestos. Lo difícil no es orar, lo difícil es permanecer orando. Nosotros oramos de vez en cuando. Nosotros de vez en cuando nos acordamos de Dios. Lo difícil es una disciplina que vela por una vida constante de oración. Eso es difícil. Y si no es difícil, entonces es que usted está viviendo en el Espíritu. Porque en esta carne, en donde el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, perseverar orando es lo difícil. No, orar cuando las cosas están mal es fácil. Orar cuando no nos salió la noticia que queríamos es fácil. Mantener una vida de oración, eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, eso es lo que toma tiempo. Eso es lo que deberías estar custodiando, protegiendo y no dejando morir en tu vida diaria. Velando entonces en este versículo nos llama a estar despiertos y custodiando esa vida de oración y sobre todo esa vida de oración agradecida. Porque escuchaste bien lo que dice el texto, perseverar en oración, velando en ella, que la acción de gracias esté siempre en ella. Que la acción de gracias sea parte de ella en tu vida de oración. Mi amado hermano, si en algo deberíamos estar velando y no dejando morir este año 2026, sería nuestra vida de perseverancia en acción de gracias y en oración. Nuestra perseverancia en oración con acción de gracias. Y no es fácil dar gracias en todo tiempo, pero esa es la convicción con la que los creyentes se acercan a Dios, como cuando oraba nuestra hermana, Señor, gracias aún por los momentos difíciles. Gracias aún por las pruebas que no entiendo, pero tu palabra dice que son para bien y para bendición. Y deberíamos estar cuidando eso. ¿Por qué? Porque el contraste de una vida de oración que no persevera y que no mantiene la acción de gracia, Hebreos dice, es una raíz de amargura. La diferencia de no mantener una vida de oración que persevera en acción de gracia es dejar que surja en nuestros corazones una raíz de amargura, como el libro de Hebreos advierte, el cual dice que algunos ni siquiera han podido heredar las promesas de Dios por esa raíz de amargura. Velemos en eso, hermanos. Cuidemos en eso, hermanos.
Observemos la condición de nuestro corazón y la actitud de nuestra oración para que las raíces de amargura que puedan surgir cuando Dios no responde las oraciones como queremos, para que las raíces de amargura que pueden surgir cuando las circunstancias no son como queremos, puedan ser eliminadas mientras nos mantenemos en orar, en acción de gracias constantemente a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. Hay una segunda área en donde nosotros deberíamos mantenernos velando, custodiando y sin dejar morir en nuestras vidas espirituales. Y es la fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Este es el punto de la carta en donde Pablo se despide de esta iglesia. Y antes de leer estos versículos o pensar lo que Pablo nos quiere comunicar con ellos, yo quiero que tú pienses en esto. A lo mejor tú no estás familiarizado con toda la carta de 1 Corintios, pero esta es una carta en donde Pablo ha tenido que regañar por las divisiones, en donde Pablo ha tenido que advertir por las falsas doctrinas, en donde Pablo ha tenido que corregir las conductas pecaminosas y las conductas ofensivas de miembros de la iglesia, en donde Pablo ha tenido que sacar a la luz el orgullo y la falsa espiritualidad de muchos de esta congregación. De hecho, esta es la iglesia que yo leo cuando necesito esperanza. Cuando creo que nosotros estamos muy mal, yo voy a Corinto y digo, no, ellos están peor. Esta es la carta que yo leo para darme esperanza de que, oye, siempre hay una iglesia que puede estar peor. Porque estos corintios eran asombrosamente imposibles de entender. Pero a esta iglesia que Pablo les ha advertido de la división, a esta iglesia que Pablo les ha advertido de falsas doctrinas, a esta iglesia que Pablo les ha corregido conductas sexuales inapropiadas en la iglesia, a esta iglesia que Pablo les ha descubierto el orgullo y el fariseísmo que tienen, a esa iglesia, ahora él les dice, después de haber corregido todas estas cosas con la gracia de Dios, esta es su exhortación para ellos: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Un paréntesis aquí. ¿Habían hembras o hermanas en la iglesia de Corintios? Claro que sí. ¿Y por qué Pablo dice portaos varonilmente? Es un paréntesis ahí como para pensar. ¿Cómo lo hubieran recibido las hermanas? ¿Qué es eso de estarme diciendo que me conduzca como un hombre? No, el punto es que se conduzcan con valor. Porque debería ser eso lo que caracteriza al hombre creado a la imagen de Dios cuando vive en este mundo, que él es valiente en su manera de vivir y de enfrentar este mundo. Así que el llamado de Pablo aquí es a toda la iglesia: velen por la fe, velen por la fe. ¿Pero por qué tenían que velar por la fe? Porque habían demasiadas cosas que la pueden contaminar. La razón por la que Pablo termina la carta diciendo, velen por la fe, sean firmes, sean valientes y sean maduros, es porque hay demasiadas cosas que pueden contaminar esa fe. Que de hecho la de ellos estaba contaminada. Porque ellos seguían creyendo en Dios, pero tenían divisiones entre ellos. Ellos seguían creyendo en Dios, pero salían del culto para estar con prostitutas fuera de la iglesia. Ellos seguían creyendo en Dios, pero se sentían más importantes que otros. Ellos seguían creyendo en Dios y se emborrachaban en los servicios de Santa Cena. Ellos seguían creyendo en Dios, pero con una fe contaminada. Y Pablo les dice, después de corregirles, de advertirles y de denunciar esas conductas pecaminosas, ahora velen por la fe. Ahora velen por una fe íntegra, ahora velen por una fe viva, ahora velen por una fe transparente, honesta delante de Dios. Hermanos, ¿por qué tú y yo deberíamos estar velando y despiertos este nuevo año? Por mantener esa fe. Hay muchas cosas que pueden contaminar esa fe. Los youtubers, los influencers, las corrientes de este mundo, las filosofías de pensamiento, las falsas ideologías. Hay muchas cosas que pueden contaminar esa fe. Pero tú debes estar despierto. Tú debes estar velando. ¿Sabes para qué? Para mantener una fe pura, genuina, la que el Señor va a honrar y la que el Señor va a recompensar en su venida, dice Primera de Pedro capítulo 1. Al permanecer firmes en la fe, actuando con valor y con madurez, ellos estarían glorificando a Dios. Este mandamiento de estar firmes, este mandamiento de estar velando,
nos hace pensar en primer lugar en cómo estamos viviendo preparados para el momento de la segunda venida, en cómo estamos cuidando nuestra vida espiritual, en dos de los aspectos más importantes, la oración y la fe. Pero hay una última implicación, hay una última área en la que yo necesito solo mencionar en esta mañana, acerca de la cual tú también deberías estar apercibido, velando, despierto con relación a tu vida espiritual. Ya no es solamente en preparándonos para el momento de la segunda venida, con vidas que glorifican a Dios y que caminan en la luz y en la santidad de Él. Ya no es solamente con vidas que cultivan, preparan, velan por su fe y por su oración en gratitud al Señor. Ahora también lo que la Biblia nos advierte es que deberíamos estar velando y estar alertas en cuanto a nuestro adversario, el diablo. En Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 8, el apóstol Pablo también al final de su carta, interesante que este tipo de exhortación de estar despiertos y velad es siempre al final, después de enseñar y de explicar todo, como un cierre de parte de los autores bíblicos. En Primera de Pedro 5:8, Pedro dice, sed sobrios y velad. Estas dos palabritas casi siempre van juntas. La sobriedad es pensar correctamente, velad es estar despiertos a la realidad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántos hemos leído y escuchado antes ese versículo? ¿Verdad? Yo le voy a confesar algo que pasó esta mañana que no había hecho antes. Y es preguntarme en qué contexto está este versículo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el contexto de ese versículo? El sufrimiento. El sufrimiento. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué advertirnos acerca del enemigo usando la imagen de un león que está rugiendo en un contexto del sufrimiento? Así que fui a ChatGPT. Sí, fui a ChatGPT y le dije, ¿cuándo ruge un león? Y ahí empezó. Ruge para esto, ruge para aquello, ruge para lo otro. Pero dijo, nunca rugen para cazar. Así que aquellos que dicen, no, es que el diablo está merodeando para atacar tu vida. No. Eso tiene que ver con la vida de oración y con la fe no íntegra, pero no necesariamente en este contexto. Los leones rugen para intimidar. Los leones rugen para intimidar. Y lo que yo creo que Pedro está diciendo aquí es, Satanás sabe usar el momento del sufrimiento para intimidar y para engañar nuestros corazones. Y es en el sufrimiento donde más despiertos y sobrios deberíamos estar para no dudar del amor de nuestro Dios, para no olvidar las promesas de nuestro Dios. De hecho, pastor, ¿usted está seguro? Mira cómo sigue el siguiente versículo, porque no terminó ahí. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo que tú no sufres solo, que otros también sufren contigo. Y sabiendo que además de que sufren contigo, Dios está con ellos para sostenerlo. Sigue diciendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En Dios estamos seguros cuando ruge nuestro enemigo, haciéndonos dudar de su amor en medio del sufrimiento. Bueno, no es en los momentos difíciles que es más fácil sentirnos intimidados y atraídos para dudar de Dios. Yo no estoy diciendo que Satanás no tiene otras maneras de atacarnos o de buscar hacernos caer. Yo creo que sí. Pero aquí, el punto de Pedro es: tú tienes un enemigo que sabe usar muy bien los momentos difíciles, los momentos de enfermedad, los momentos de prueba, los momentos de escasez. Y en esos momentos ruge para intimidar tu corazón, para hacer dudar tu corazón. Y tú necesitas saber que Dios permite que otros sufran y que Dios está contigo cuando sufres. Amado hermano, necesitamos estar alertas en cuanto a nuestro enemigo.
Porque cuando empieces a dudar si ir a la iglesia por lo que te pasó esta semana, si ir a la iglesia por las condiciones en las que te sientes, cuando empieces a dudar con esas cosas, recuérdase que ese es el rugido de un león mentiroso que te está intimidando. Y ven a la presencia de Dios, en donde tus hermanos que también sufren como tú, se refugian en Dios, quien es su ayuda y su fortaleza. En el sufrimiento que tengamos que enfrentar este año, estemos alertas, porque Satanás nos quiere engañar, pero Dios nos va a fortalecer. Su gracia nos va a sostener. Hermanos, hay demasiada bendición para nuestras vidas espirituales si tomamos en serio este mandato de estar despiertos. Y no es estar despierto en el culto, es estar despiertos espiritualmente ante el Señor, preparándonos para el encuentro de su venida, viviendo una vida y una fe real que depende de Él, que se refugia en Él, que se consagra para Él y determinando perseverar en Él, aunque Él permita sufrimientos y nuestro enemigo como un león nos intimide para hacernos dudar de nuestro Dios. Hay demasiadas bendiciones, pero también demasiado riesgo si tú no tomas en serio el estar despierto este año 2026. La verdadera fe se sostiene en Dios cada día y vive despierta para Dios cada día. Yo les he dicho esto muchas veces y yo creo que fue algo que el Señor puso en mi corazón mientras estábamos predicando en Primera de Juan, y después de ahí lo he usado una y otra vez. Yo quiero volvértelo a decir este año 2026. Nadie se aleja de caminar con Dios si primero no perdió en lo íntimo y en lo personal la comunión con Dios. Nadie termina alejándose de Dios si primero no perdió la comunión con Dios. Mantente alerta en eso, en tu comunión con Dios. Mantente alerta en eso, en tu vida de oración delante de Dios. Mantente alerta en eso, en tu fe con Dios. Y el Señor se mantendrá como un guardián vigilante de todo lo que te dañe, de todo lo que venga contra ti, y te protegerá. Vamos a